¿Alguna vez te has preguntado qué existe en un lugar donde la vida parece no poder resistir? Bienvenido a Groenlandia, una tierra con un nombre lleno de paradojas, donde el hielo y la nieve cubren el 80% del territorio, pero que guarda las historias más cálidas sobre la supervivencia humana. Aquí, cada iceberg es una obra de arte y cada ráfaga de viento narra una leyenda del pueblo inuit. El viaje de hoy te llevará hasta los últimos límites de la Tierra. Qasiarsuk. Nuestro viaje comienza en el sur de Groenlandia, donde la naturaleza no utiliza el frío para ahuyentar los pasos humanos, sino que emplea contrastes extremos para cautivar el corazón. Qasiarsuk aparece como una huella milagrosa de la vida. Antiguas ruinas de piedra descansan en silencio junto al fiordo, donde los icebergs flotan lentamente como gigantescos cristales sobre aguas de un azul profundo. Aquí, el verde suave de los prados se fusiona con el blanco majestuoso del hielo eterno, creando un paisaje mágico, donde cada brizna de hierba que brota lleva la forma de un renacer poderoso. Hace más de un milenio, Eric el Rojo, el legendario explorador vikingo, llegó a esta tierra tras un exilio lejano. Fundó Brattahlid y llamó a este lugar Groenlandia, como una invitación a las almas libres y valientes. Aquí, la historia de la supervivencia se escribió con resiliencia. Los antiguos nórdicos no conquistaron la naturaleza, aprendieron a conectarse con ella. Construyeron su vida con piedra y barro, transformando el viento y la nieve implacables en el catalizador de un arte de vivir en armonía con la madre tierra. Al llegar, podrás contemplar valiosas ruinas arqueológicas y singulares reconstrucciones como la iglesia de Todildur o las casas largas de piedra y césped de los vikingos, todas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Qasiarsuk también posee una belleza poética, con verdes granjas de ovejas que se extienden junto al fiordo Tunulliarfik, salpicado de icebergs a la deriva. El contraste entre el verde de los prados, el rojo de las casas de estilo danés y los tonos blanco-azulados del hielo crea un paisaje natural excepcional, convirtiendo este lugar en un destino ideal para quienes aman el senderismo,
la exploración de la cultura local y la tranquilidad del Ártico. Narsaq. Narsaq es una ciudad más dinámica y luminosa, situada a un corto trayecto en barco desde Qasiarsuaq, conocida como la joya escondida del sur de Groenlandia, con características muy singulares. Es la capital de la ganadería de toda la isla, donde la arquitectura moderna se integra con sutileza en la naturaleza desnuda, creando un espacio donde el ser humano vive en armonía con la tierra y el cielo. En los acantilados escarpados, las ovejas de Groenlandia aparecen como auténticos guerreros de la creación. Forjadas durante siglos, poseen una armadura doble perfecta que mantiene su temperatura corporal estable en 39 Vinis, a pesar del frío extremo. Con su habilidad experta para escalar rocas peligrosas, enfrentan silenciosamente las tormentas de nieve con un instinto de supervivencia orgulloso en medio de la naturaleza salvaje. Este lugar también es un paraíso para los amantes de la geología, gracias a la presencia de la rara piedra preciosa Tugtupita, de un intenso color rosa, encontrada en el cercano monte Kvanefjeld. Precisamente la zona de Kvanefjeld y las montañas que rodean Narsaq, conocidas como un paraíso geológico, albergan una de las mayores reservas de tierras raras del mundo. Estados Unidos muestra un interés particular en esta región para el desarrollo de tecnología avanzada y defensa, con el fin de reducir su dependencia de suministros provenientes de rivales. Nuuk, dejando atrás las antiguas ruinas de Qasiarsuaq y Narsaq. El viaje nos lleva a Nuuk, una pequeña capital que late con orgullo a la entrada del mar. Desde la distancia, Nuuk se presenta como un cuadro lleno de color, casas rojas, azules y amarillas alineadas unas junto a otras, como brasas cálidas que reconfortan la roca gris y fría y las aguas profundas del fiordo. Aquí, la arquitectura moderna no intenta imponerse a la naturaleza. Por el contrario, la realza con elegancia, exaltando la desnudez y grandeza de las montañas, creando un espacio donde el ser humano y la tierra se funden en una solemnidad silenciosa. El centro espiritual, el alma de Nuuk, es el monte Sermitsiaq, con su afilada cumbre elevándose 1210 metros hacia las nubes. La montaña se alza como un guardián eterno, un vigilante del tiempo del Ártico. Según el ritmo de la luz, Sermitsiaq cambia mágicamente de vestidura. Púrpura suave entre la neblina matinal, gris plateado bajo el sol del mediodía y dorado resplandeciente al caer el atardecer. En la cosmovisión inuit,
no es solo una masa de roca inerte, sino un ser vivo con un espíritu protector, un recordatorio infinito de la pequeñez humana frente al poder eterno de la naturaleza. Adentrándonos en la ciudad, el Museo Nacional de Groenlandia custodia los secretos de 1000 años. Allí, las momias de Quilakitsoq permanecen intactas tras más de 5 siglos, descansando en paz bajo delicadas vestimentas de piel de foca. Esos antiguos rostros no transmiten frialdad, sino una serenidad extraña, contando la historia de una civilización que conquistó el hielo con amor y una voluntad inquebrantable. Es un vínculo espiritual sagrado que conecta el pasado lejano con el ritmo acelerado del presente. Kangerlussuaq. Al dejar la capital Nuuk, llegamos a Kangerlussuaq, una tierra de valles azotados por el viento y de una franja de hielo eterno que se extiende hasta perderse en el horizonte. En Point 660, la frontera entre la tierra firme y el hielo desaparece por completo. Este es uno de los pocos lugares donde el ser humano puede caminar directamente desde el suelo hasta la inmensa capa de hielo de Groenlandia. De pie en este desierto blanco, escucharás sonidos sordos de grietas que emergen desde lo profundo del hielo, a varios kilómetros de profundidad. Es el sonido de un bloque de hielo de millones de años en movimiento bajo una presión colosal, una prueba del inmenso poder geológico de la Tierra. Kangerlussuaq es conocida como la capital de la vida silvestre de Groenlandia, gracias a su enorme población de bueyes almizcleros, con una cifra estimada de entre 10,000 y más de 20,000 individuos. Lo asombroso es que toda esta gigantesca manada desciende de apenas 27 ejemplares originales que fueron trasladados desde el noreste de Groenlandia en la década de 1960. Gracias al clima continental estable y a la abundancia de alimento en las vastas praderas. Esta especie de la era glacial se ha desarrollado rápidamente, con una tasa de reproducción superior a la de otras regiones. Pero la verdadera fuerza de estos bloques de roca vivientes se revela con mayor claridad cuando pasan de un estado de supervivencia tranquila a una confrontación de vida o muerte. Cuando las garras de una manada de lobos se acercan, estos animales muestran un instinto de combate meticulosamente calculado. En lugar de huir, forman un círculo defensivo, con las cabezas hacia afuera, convirtiendo sus cuernos curvados en una sólida muralla de lanzas.
Los individuos más débiles y las crías quedan totalmente protegidos en el centro. Si el enemigo ataca, el líder de la manada embiste como un tanque pesado, usando un golpe frontal con una fuerza de varias toneladas para aplastar la intención del adversario. Es una táctica militar natural, donde la fuerza muscular y la disciplina determinan la supervivencia. El tesoro más valioso que los bueyes almizcleros nos dejan es el kibiut, la capa de lana fina que se desprende de forma natural en primavera. Con una estructura de fibras ultrafinas, la lana de kibiut es capaz de retener el calor hasta 8 veces más que la lana de oveja y no se encoge al mojarse. Conocido como oro suave, el kibiut no solo es un material de lujo, sino también una prueba de la perfecta adaptación de las criaturas del Ártico, ayudando al ser humano a conectarse con el calor vital en medio de la inmensidad helada. Junto a su valor natural, Kangerlussuaq también es un punto de intensa relevancia geopolítica. Aquí se encuentra la pista de aterrizaje más larga de Groenlandia, construida por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Es una puerta estratégica que permite a Estados Unidos instalar sistemas de alerta temprana y controlar las rutas marítimas del Ártico. En medio de un valle salvaje, la presencia de esta pista es testimonio del cruce entre el poder monumental de la naturaleza y la ambición humana. Bahía de Disco. Adentrándonos en las aguas del oeste de Groenlandia, la Bahía de Disco se revela como un mundo surrealista, donde gigantescos castillos de cristal flotan libremente en el océano azul profundo. Destacando en la bahía se alza el monte Uummannaq, un enorme macizo rocoso que emerge del mar con la forma de un corazón palpitante. La montaña, de un intenso color rojo parduzco, se yergue imponente como un guardián que protege las coloridas casas de madera aferradas a la ladera. Para los habitantes locales, no es solo una maravilla geológica, sino el alma de la bahía, un símbolo de la conexión duradera entre el ser humano y la madre tierra. Bajo las gélidas aguas de la bahía, la vida se manifiesta de forma casi legendaria con la aparición de las ballenas jorobadas. Estos gigantes del océano emergen con frecuencia a la superficie, agitando sus colas con majestuosidad, como bailarines que actúan entre los icebergs. En particular, poseen la sofisticada técnica de caza con burbujas, un espectáculo grandioso que demuestra la inteligencia de supervivencia de las criaturas del océano abierto. Al otro lado de la bahía se encuentra la isla Disco,
con sus características montañas de basalto rojo y cascadas que descienden desde las cumbres, ofreciendo un paisaje geológico completamente distinto. Ocultos bajo los icebergs se hallan inmensos tesoros de petróleo y gas. A medida que el hielo se derrite, se abre la puerta para acceder a estas fuentes de energía, convirtiendo la bahía de Disco en un objetivo estratégico en el tablero de las grandes potencias. Justo debajo de las rutas de nado de los dioses ballena, una silenciosa carrera por los recursos comienza, marcando la transformación de un territorio espiritual en un futuro punto caliente geopolítico. Ilulissat. Al dejar la quietud de la bahía de Disco, el viaje nos conduce a Ilulissat, un lugar donde el hielo ya no guarda silencio, sino que alza la voz del poder que da forma a la tierra. En el Eysfjord, el glaciar Sermeck-Kujalleq avanza incesantemente hacia el océano, arrastrando enormes bloques de hielo blanco de decenas de metros de altura que flotan lentamente entre el cielo y el mar. En ese espacio infinito, el estruendo del hielo al fracturarse resuena como un trueno. Es el sonido de miles de millones de toneladas de hielo en movimiento, anunciando el ciclo eterno de la renovación. En contraste con esa fuerza desbordante, el pueblo de Ilulissat se muestra cálido, refugiado junto a antiguas laderas rocosas. Las casas de madera, de vivos colores, brillan como pequeñas hogueras en medio del reino helado. La vida aquí transcurre despacio, serena junto al fuego del hogar, entre el eco de los trineos tirados por perros que atraviesan el viento y la nieve. El ser humano no busca dominar a la naturaleza, sino aprender a vivir con ella, preservando la vida mediante la resistencia y una adaptación silenciosa. En el punto donde la tierra se encuentra con el fiordo, la iglesia de Sion, Sionskirke, permanece en silencio, contemplando los icebergs a la deriva. Construida en 1779, fue en su tiempo la mayor estructura hecha por el ser humano en Groenlandia, un testimonio de la historia de asentamiento y de la capacidad de adaptación humana en las regiones polares. A diferencia de las iglesias de piedra europeas, Sion fue edificada con madera importada de Dinamarca, una hazaña en medio de icebergs y tormentas marinas.
Su estructura flexible de madera y la capa de pintura oscura le permiten resistir la extrema dilatación y contracción del clima ártico. Más que un lugar de culto, Zion es también un faro espiritual. El sonido de sus campanas guiaba antaño a los cazadores inuit de regreso a casa entre la niebla y las tormentas de nieve. En Ilulissat, la fe se funde con la naturaleza. Las oraciones se elevan entre el crujido del hielo del Ice Fjords, como un diálogo silencioso entre el ser humano y la tierra. Upernavik. El viaje continúa hacia Upernavik, un puesto avanzado solitario que vigila el umbral de los mares del norte. Aquí, la naturaleza no se manifiesta en forma de praderas, sino como un inmenso laberinto de icebergs que se encadenan como una cascada blanca. Las casas de vivos colores aferradas a las laderas de roca negra no son solo hogares, sino fortalezas resistentes que se mantienen firmes frente al asedio eterno de los gigantes de hielo que flotan lentamente bajo el sol de un verano que nunca se pone. El ritmo de vida en Upernavik está guiado por el instinto de supervivencia más extremo, el arte de la caza en el mar. Los cazadores inuit de esta región son guerreros silenciosos, expertos en maniobrar kayaks y trineos a través de peligrosas barreras de hielo para buscar focas. Upernavik no es solo un lugar en el mapa, es un museo viviente, donde las personas mantienen un antiguo pacto con el océano: tomar únicamente lo necesario para sobrevivir en la inmensidad blanca de los confines del mundo. Parque Nacional del Noreste de Groenlandia. Con una superficie de hasta 972.000 kilómetros maras, este es el parque nacional más grande del planeta. Aquí, la naturaleza no se mide por distancias, sino por la sensación de infinitud. En este vasto espacio, la presencia humana desaparece por completo, dejando lugar a montañas de granito de miles de millones de años y a glaciares que avanzan lentamente desde hace 3 millones de años. No hay carreteras ni pueblos.
Solo el silbido del viento entre las grietas de la roca y una luz cristalina que se extiende hasta el final del horizonte. El tiempo parece detenerse. Solo queda el lento aliento de un planeta que duerme en un sueño blanco. Bajo esta calma aparente se libra una feroz lucha por la supervivencia entre los verdaderos dueños del Ártico. Alrededor de 4.000 osos polares cruzan en silencio las extensiones heladas. Con una capa de grasa de 10 centímetros de espesor y un olfato capaz de detectar presas a decenas de kilómetros, son la encarnación de la fuerza absoluta. En las laderas rocosas, los zorros árticos blancos aparecen y desaparecen con rapidez. Son maestros de la adaptación, capaces de cambiar el color de su pelaje y dotados de un metabolismo especial que les permite sobrevivir en el desierto de hielo. El oso polar es un depredador de paciencia infinita. Capaz de esperar durante horas junto a los orificios de respiración de las focas bajo un frío cortante para lanzar un ataque fulminante. El zorro ártico, en cambio, demuestra su astucia siguiendo las huellas del oso en busca de restos de alimento. Este vínculo de supervivencia, junto con la presencia de morsas y cuervos, da forma a un ecosistema rico y resistente, donde la naturaleza ejerce un dominio absoluto y el ser humano es solo un observador lleno de respeto. Tasiilaq aparece como un reino de contrastes. Casas de madera de colores vibrantes aferradas a laderas de granito gris y frío, rodeadas por picos afilados cubiertos de nieve durante todo el año. Muy cerca del pueblo se encuentra el Valle de las Flores, donde la naturaleza revela su faceta más suave. Durante el breve verano, el valle se viste con un manto resplandeciente de flores silvestres del Ártico, creando una franja de color delicada que contrasta por completo con los gigantescos icebergs del fiordo cercano. La gente de aquí no se enfrenta a la naturaleza, sino que vive convirtiéndose en parte de ella. Bajo el frío implacable de la corriente marina del este de Groenlandia, cada latido de vida en Tasiilaq
es una prueba de la fortaleza forjada por la paciencia y el profundo respeto hacia la Madre Tierra. En el ámbito cultural y espiritual, Tasiilaq es el centro de las creencias más antiguas del pueblo inuit. Esta es la tierra de los Sangakuk, los chamanes que conectan a los seres humanos con los espíritus del hielo, la roca y el mar. Las historias sobre los Tupilaq siguen transmitiéndose como símbolos de poder espiritual y justicia. En las largas noches árticas, el sonido de los tambores de piel de foca resuena durante los rituales, abriendo un espacio donde la frontera entre lo real y lo irreal se disuelve, mostrando que la vida espiritual es el mayor sostén del ser humano frente a la inmensidad del universo. Auroras boreales. La aurora no pertenece a un lugar fijo, pero brilla con mayor intensidad en Kangerlussuaq, gracias a un cielo despejado durante más de 300 noches al año. Cuando cae la noche, cintas de luz verde y púrpura danzan en lo alto, transformando el firmamento en un lienzo vivo, donde el tiempo parece detenerse. En la cosmovisión inuit, son las almas de los antepasados que juegan en el cielo. Los misteriosos chasquidos provenientes de las capas superiores de la atmósfera no son solo ciencia, sino susurros del pasado que recuerdan que el ser humano nunca ha estado solo en el vasto universo. La aurora boreal es el cierre perfecto de la epopeya de Groenlandia. Afirma que, tras toda adversidad, la belleza más deslumbrante siempre espera a las almas perseverantes. Bajo ese cielo, el ser humano deja de ser conquistador para convertirse en una pequeña parte abrazada por la tierra, donde la libertad y la memoria ancestral se funden en una sola. Sin embargo, la aparente calma de Groenlandia también la ha colocado en el centro de ambiciones internacionales. Con una posición militar estratégica excepcional y enormes reservas de recursos minerales que emergen poco a poco con el deshielo, esta tierra se ha convertido en un objetivo en la mira de las grandes potencias mundiales. Han surgido propuestas de compra y cálculos para adueñarse de este diamante en bruto del Ártico. Pero pese a las presiones y ambiciones externas, hay una verdad innegable. Groenlandia es un territorio autónomo y sagrado dentro del Reino de Dinamarca. Una soberanía firmemente respaldada por la historia,
el derecho internacional y, sobre todo, por la voluntad de las propias personas que habitan esta tierra de hielo.